Los xenónicos y algunos peripatéticos aseveran que el signo remite a otra cosa, al intelecto, uniendo la voz o las ideas a una significación. Asimismo, podemos afirmar que quizás la sensación de verdad pide la ligazón de lo que no estaba conjuntado, como cuando vinculamos astros y generamos figuras para recordar los mitos, o como cuando deducimos de la reiteración de las estaciones que tiene que haber una voluntad ordinadora, como si ese orden que presumimos no pudiera ser producto del azar y de las condiciones intrínsecas de la materia, tal como acontece en una avalancha donde los eventos suceden a otros mezclándose y haciéndose cada vez más desastrosos y desordenados. Estamos solos y desamparados con la incisiva resensación de la verdad. Muchos de los más esperanzados filósofos de la Estoa tachan mis argumentos de mediocridad o de incipiencia, o simplemente los descartan con sus propias verdades, pues aducen que por el hecho de que no pueda señalarse a los dioses con el dedo, como cuando mostramos una piedra o una mesa, no significa que no pueda saberse de ellos cogitativamente, es decir, con el intelecto que ellos mismos habrían insuflado en nosotros, tal como acontece con el signo, que a veces puede dar cuenta de las cosas sensibles como un árbol, pero las más de las veces da cuenta de cosas insensibles, como la justicia o como la esperanza. Yo les he insistido en que el hecho de que haya signos insensibles, como cuando hablamos de amistad o de justicia, no descarta que todo ello no sean invenciones nuestras, tal como lo es el nombre con el que designamos a las cosas sensibles. Las objeciones de los xenónicos no calan en mí. Aceptemos la cuestión de que estamos solos con el deletéreo tábano de la verdad que revela nuestra polución. Si lo aceptamos, de tajo todo gobierno deviene insostenible e inadmisible. Toda sociedad una irrelevancia que no merece nuestra abnegación. Ya que todo dominio de otro es deleznable, el único gobierno medianamente soportable sería el de sí mismo, como propone la filosofía esperanzada en general. Solo puede elegirse el gobierno de sí, no para hacerse virtuoso ni para conocerse a sí mismo, sino para luchar contra la insistencia de que hay algo verdadero y, sobre todo, para tratar de erradicar, aunque sea imposible en su totalidad, la idea de que eso que se siente y se toma por vero ha de serlo para todos. El gobierno de sí mismo, tal como lo planteo, propende hacia el deshacimiento, serviría para pugnar contra el tirano en potencia o en acto que yace en cada ser humano, y no ya para pretextar el orden en los dioses ni en la natura, la cual tampoco obedece a nuestros nombres, taxonomías e ídolos, sino a sus propias causas y consecuencias inconsideradas. La civilidad exige sumisión, convencimiento de la pertinencia de la obediencia en pos del bienestar general y de la supervivencia. La ley tiene que ocupar el lugar de ídolo, y cuando lo hace lo llamamos legalidad, sensatez y civilidad. Cuando no se la legitima en tal lugar, tan solo le quedan la acusación de insurrección, la imposición del ostracismo, el oprobio y la ejecución del estorboso. La exclusiva eficiencia de la civilidad estriba en que todos nos hayamos convencido de las presunciones de bienestar que promete y de la honorabilidad y recta ejecución de los políticos. Básicamente, vivir para lo humano supone estar persuadido. Justamente esto denuncian los cínicos cuando señalan que todo en la civilización consta de convenciones y leyes que nos enferman, cuando esgrimen que solamente debemos vivir conforme con la única ley realmente inevitable, la natural. Ellos
siguen ilusionados, aún proponen una posible república cínica. No obstante, les ha faltado dar un paso más. Ellos juzgan a la natura organizada según nuestra definición de orden. Les falta sentir que acaso tampoco en ella hay un orden ideal que debamos emular, que no posee mensaje para nosotros. Sus leyes fundamentales nos someten y son innegociables, pero nada más. Verla pulcra y ordinada no hace más que situarnos en la misma estolidez. Acabar con la natura como último ídolo permite, al fin, fijarse en la verdad fundamental. No hay sentido ni razón de vivir detrás de nuestros fantasmas. Pocos reyes han solido ser verdaderos amigos de la filosofía esperanzada, porque saben que ella también ansía gobernar. Bueno, en realidad han solido ser enemigos de todo aquello que les obstruya la ejecución de su mandato conforme con los metros de su placer. Usualmente han sido amigos de todo lo que les facilite la construcción de su ideal, es decir, de la facilitación del servicio. Los reyes no quieren ver entorpecido su orden porque sacan provecho de él, porque la sociedad entera se ha organizado, por miedo o por convencimiento. La democracia tampoco soluciona el asunto de la monarquía o de la tiranía, pues tan solo se ha diluido la tiranía del cuerpo de uno y se ha puesto en el cuerpo de muchos, y lo demuestra la propensión natural de la humanidad a la tiranía o monarquía. Los filósofos esperanzados denuncian la ignorancia al mundo. Van de aquí para allá gritando que todo está mal entendido y arguyen que, en cambio, ellos mismos sí conocen cómo buscar el bien, catalogando de injusticia todo aquello que se sale de sus propios cánones, es decir, de su lugar de verdad. Los cínicos juzgaron a los filósofos esperanzados, midiéndolos, a su vez, con sus propias mensuras. Ahora viene el turno de mi filosofía, el paso que faltaba por darse, el de la total desesperanza para juzgar. No hay virtud. Toda sugerencia de virtud o de esperanza es un intento de dominación, una tiranía que debe ser erradicada. Las presentes afirmaciones serán sentidas como amenazas por todo gobernante o por todo creyente en la validez universal de su ídolo. Serán, pues, consideradas como deleznables y hostiles por casi todo el mundo. Pocos toleran el hecho de que acaso la verdad no sea sino una peculiaridad humana, pues todas sus esperanzas e ídolos se desmoronan al aceptarlo. Yo propugno la percatación de ese desmoronamiento y el subsiguiente desmoronamiento de sí. Es consabido qué soportó Sócrates cuando sus preguntas comenzaron a sacudir los ídolos de los notables, cuando alguien sintió que podía aparecer el desgobierno en los jóvenes. Los jóvenes se enardecen fácilmente, andan sitibundos de ídolos que les digan qué ser, qué es el mundo y, sobre todo, cuáles han de ser sus enemigos. La humanidad ama tener enemigos para justificar su indignación y su tedio. Los jóvenes, básicamente, buscan ser reclutados. Sócrates les enseñó a no creer en los fantasmas tradicionales, pero justamente para reemplazarlos por el suyo. También se sabe qué le pasó a Protágoras cuando planteó entre gente que consideraba fidedigna que el ser humano es la medida de todas las cosas, tanto para valorar y hacer aparecer todo lo que es como lo que no es. Una vez muerto Pericles,
quien lo recibía contento y pródigo en sus simposios, las inquinas hacia sus afirmaciones se pusieron de inmediato en su contra, y Atenas no volvió a recibir ideas de cambios o de insensatez. Es un milagro que Alejandro no hubiera atravesado a Diógenes con su espada. No vaticino un futuro más halagüeño para mí mismo ni para mis palabras. No solo he inflamado el ídolo de una gran polis, sino el de la humanidad toda, pues ya un solo Diádoco domina las grandes polis. Hablar en Alejandría es igual que hablar e inflamar casi todo el mundo. Como todo gobierno, el gobernarse a sí mismo sigue siendo un acto repulsivo. Supone que todavía hay una parte de sí opresora y otra sumisa. Sigue habiendo una ejecución de la tiranía, pero constreñida a la intimidad. Lastimosamente, la parte cohibida es la más digna, pues justamente es la que tiende hacia el placer y lucha por el sosiego corporal. Claro está, es preferible dominarse a sí mismo, como recomienda la filosofía esperanzada, pues, usualmente, por mor de nuestro morbo, quien no se examina traslada su propia tiranía a los demás, en vez de concentrarla en sí mismo. En mi propuesta subyace un anhelo verdadero: escapar a toda dominación, emanciparse de todo, hasta de sí mismo, de todo el morbo humano. Todo se solucionaría si hubiese realmente una manera de erradicar nuestra esperanza, pero para nos es imposible. Ni las bestias ni el resto de lo vivo tienen la obligación de dominarse ni de emanciparse. Tanto aquellas como aquello, condenados a la nesciencia. Todo lo vivo procura el placer y huye del dolor. El ídolo promete el placer y posterga el placer de vivir. Lastimosamente, toda esperanza aplaza lo que promete y nos condena a la insatisfacción. No es que los animales estén satisfechos. Ellos también sufren la vida y se agobian ante las amenazas, pero en un menor grado. Las bestias buscan más puramente el placer. En todo caso, ellas también sufren su ídolo, como cuando las aves se pavonean o los cangrejos alzan sus tenazas. Del ídolo de las plantas poco sabemos, pero podemos deducir que algo obran al llamar con la belleza de sus flores y frutos a las aves, insectos y demás animales. De las plantas ignoramos si padecen el ídolo o si se sirven de él. Podría sugerirse que triunfaríamos si viviésemos, tal como afirman los cínicos, con la simplicidad de los demás animales. Mas no podemos, porque ni imitando a los canes huimos de la sensación de haber conquistado la condición del perro. Incluso la simplicidad en nosotros conlleva una jactancia. Vivir como los perros consistiría en disfrazar nuestro morbo nuevamente. Los cínicos no viven como perros, sino a la humana, con una interpretación de qué es un perro.